Y hoy sería la segunda parte de nuestro tema. Recuerden que el tema es ¿a qué familia perteneces? Parte 2. ¿A qué familia perteneces? Parte 2. Y quiero, antes de comenzar a leer el texto que va a ser nuestro texto base, quiero decirles que es muy importante reconocer, saber, entender a qué familia realmente pertenecemos. Y cuando me refiero a familia, no me refiero a su familia biológica, sino me estoy refiriendo a qué familia espiritual perteneces. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay más. Y es muy importante saberlo. ¿Por qué? Si tú vas con un satanista, espero que no tengas muchos conocidos satanistas, pero si vas con un satanista y le preguntas, oye, ¿quién es tu padre? Lo más probable es de que ellos sí te digan, oye, ¿sabes qué? Mi padre es Satanás, muy probablemente. Pero si tú vas con una bruja blanca, entre comillas, porque no existen las brujas blancas, o el poder proviene de Dios, el poder proviene del diablo, y déjenme decirles que nuestro Señor en la palabra escrita, que es la Biblia, estipuló que ninguno de sus hijos ocuparan brujería, entonces estas brujas blancas realmente le sirven a Satanás. Si tú le preguntas a ella, ¿quién es tu padre? Sin duda esta persona te dirá, bueno, mi padre es Dios, tu mismo Dios. Esta persona está totalmente engañada, totalmente engañada. Es como la otra vez Alejandro y yo fuimos a comprar unas cosas a Chedraui y había detrás de un carro una pancarta que decía, Dios me guía, pero ella, refiriéndose a la Santa Muerte, ella me cuida. Gente engañada, simplemente, gente engañada totalmente. Entonces es muy importante saber a qué familia pertenecemos. Ah, Sergio, pero le estás hablando a cristianos. Bueno, yo creo que son cristianos, pero estamos viendo evidencias de cómo identificar un verdadero hijo de Dios a un verdadero hijo del diablo. Es lo que estamos viendo en estas dos predicaciones. Vamos a leer el texto principal. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Vimos cómo identificar, o bueno, por lo menos esto es de la parte 1 y parte 2, el tema, cómo identificar si somos genuinos hijos de Dios o genuinos hijos del diablo. Lo que vimos la semana pasada fueron los versos del 4 al 7, que sería el punto número 1 del bosquejo. El genuino hijo de Dios, ¿qué creen? No peca. Así tajante dice Juan, no peca. El genuino hijo de Dios no peca. Y eso es lo que vimos del verso 4 al 7. El genuino hijo de Dios no peca y hace obras de justicia para glorificar a su Padre y así dar una evidencia de que realmente pertenece a la familia celestial, ¿no? Y hoy vamos a ver el punto número 2 del bosquejo, que corresponde del verso 8 al verso 10. El genuino hijo del diablo sí peca. Así de sencillo. ¿Quieres identificar un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo del diablo? ¿Quieres saber si tú eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo del diablo? Si eres hijo de Dios, no pecas. Si eres hijo del diablo, sí pecas. Así de simple dice Juan. Entonces, ya quedando en claro cómo identificar un verdadero hijo de Dios, no peca y hace obra de justicia para glorificar a aquel que lo salvó, ahora vamos a identificar a los verdaderos hijos del diablo, a los genuinos hijos del diablo. Y vamos a estar analizando del verso 8 al verso 10. Así que, por favor, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 y verso 10. Vamos a concentrarnos en el verso 8, por favor. Verso 8. Dice así la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aquí nosotros una vez más vemos al anciano Juan, quien es conocido también universalmente como el apóstol del amor, manifestando su amor por medio de una declaración tajante. ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo. De esta manera el apóstol Juan está manifestando su amor para las personas que va dirigida esta carta, hablando tajantemente. El que practica el pecado es del diablo. Quizá varios cristianos en la actualidad dirían, espero que ninguno de estos se encuentren aquí, pero muchos cristianos en la actualidad dirían al apóstol Juan, se atreverían a levantarse mientras él está escribiendo y dirían, Juan, te estás pasando de la raya. No puedes hablarles de esta forma a los hermanos de Asia Menor. No dudes que con tu carta habrá muchos ofendidos por decirles hijos del diablo. Mejor cambia tus palabras y considera los sentimientos de las ovejas de Dios. Y se dan golpes de pecho. Hermanos, dé por sentado que Juan realmente está considerando los sentimientos de los hermanos cristianos. Den eso por hecho, a los cuales, por supuesto, va dirigido esta carta. Pero lejos de ver esos sentimientos, es mucho más importante hacerles saber la verdad a estos hermanos de Asia Menor. ¿Por qué? Porque si ellos siguen viviendo estas vidas pecaminosas, pues puede ser que lleguen a perderse del camino de Dios. Por eso Juan hablaba de esta manera. Y más triste, que estos cristianos de Asia Menor vivan vidas pecaminosas y que se crean hijos de Dios. Eso es peligroso. Fíjense que los gnósticos, recuerden que esta carta muy probablemente, lo más seguro, Juan la escribió para combatir las enseñanzas gnósticas, ese es el contexto histórico. Déjenme decirles que los gnósticos aseguraban que ellos eran justos por tener una iluminación secreta especial, por tener un conocimiento especial. No buscaban la santidad, simplemente ellos se creían justos, apartados, separados, santos, por tener este conocimiento especial de Dios aparentemente. Y Juan les dice, no. Le dice, no, gnósticos están mal y todos los cristianos que están siguiendo a los gnósticos creyendo que son santos, que son justos, por tener este conocimiento especial también están totalmente equivocados. Eso no los hace ese conocimiento especial diferente no les hace ser hijos de Dios. Para nada. A fin de cuentas, dicen los gnósticos, no importa cuántas hojas verdes tenga el árbol. ¿Qué es lo que realmente importa de un árbol? De acuerdo con nuestro Señor, el fruto. Tú no sabes si un árbol es bueno o inútil por cuánto follaje tenga. Tú sabes si un árbol es bueno o inútil por la calidad del fruto que da. Por eso sabes si un árbol es bueno o malo. Es más, vean lo que dice Mateo capítulo 3, verso 10. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, verso 10. Mateo capítulo 3, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Escuchen con atención Mateo capítulo 3, verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol, todo ser humano, porque hay una analogía, todo ser humano que no presente fruto de justicia, genuino fruto de justicia, dice, de acuerdo a esto con Juan el Bautista, el hacha ya está puesta, solamente el leñador está esperando la hora que el Señor diga, córtalo. Pero ya tiene el hacha aquí. Todo aquel que practica el pecado ya tiene el hacha aquí. Va caminando sus vidas con el hacha puesta en el cuello. Y Juan les está dando esta advertencia. Hermanos de Asia Menor. Y hoy también a ustedes, hermanos de Iglesia Cristiana Gracia Sublime. ¿En qué familia perteneces? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Son verdaderos frutos de justicia? Porque si no, tu hacha ya está aquí. Ya hasta puedo ver la sangre de tu cuello. Puedo ver la sangre de tu cuello. Está puesta. Puedo ver su sangre. Bueno, si continuamos con nuestro texto principal, observamos que el apóstol Juan está colocando un elemento nuevo en la ecuación.
Dice así el texto. Las personas que practican el pecado, la persona que practica el pecado es del diablo. Vean bien el texto. Ya que dice, el que practica el pecado, el que practica el pecado. Es decir, toda persona que realiza el pecado como un estilo de vida es del diablo. Eso es lo que quiere decir. Y esto suena lógico, ¿no es así? Bueno, suena más que lógico. Si los genuinos, como ya lo vimos, si los genuinos hijos de Dios viven en santidad, es más que obvio que los hijos del diablo, el cual es en todo sentido opuesto a Dios, los hijos del diablo practiquen el pecado todos los días de su vida, oponiéndose de esta forma a la voluntad del Todopoderoso. ¿Y obedeciendo a quién? Al príncipe de las tinieblas. Es así. ¿Cómo se ve la vida de un hijo del diablo? Solamente estoy hablando de frutos, obras, pero realmente ¿cómo se ve la vida de un hijo del diablo? Bueno, la respuesta es más que simple. Y es que los hijos del diablo viven sus vidas alejados totalmente de la voluntad de Dios. Viven para sí mismos y solo buscan la autosatisfacción de sus deseos, sin considerar en lo más mínimo a su Creador y los mandatos que Él ha puesto a la humanidad. Así realmente viven los hijos del diablo, viviendo para sí mismos. De hecho, si ustedes hacen una búsqueda en internet, ¿saben cuál es uno de los principios de la iglesia satánica? La autorrealización del ser humano. Ese es uno de sus principios. Hoy en día la iglesia satánica ya no dice, estamos para adorar a Satanás. Bueno, habrá unas que sí, pero si tú buscas en internet, uno de los principios de la iglesia satánica y es la adoración, autoadoración del ser humano. Pero le siguen sirviendo a este mismo Dios de tinieblas. Y eso es lo que Satanás busca, la adoración a él por medio de la adoración al ser humano, porque él fue el que puso esa doctrina satánica en la mente de todos los seres humanos. Bueno, de acuerdo con Juan, estamos viendo al apóstol Juan, de acuerdo con Juan, estas personas constantemente y en todo momento se encuentran transgrediendo la ley de Dios. ¿Cómo manifiestan estas personas su iniquidad? Como ya lo vimos en la parte 1, transgrediendo la ley de Dios en todo momento. Bueno, pero veamos algunos versos bíblicos en donde podemos ver con más claridad el carácter, o mejor dicho, las características de los hijos de tinieblas. Vamos a ver algunos versos. Vean una de las características de los hijos de las tinieblas, de los hijos de Satanás, de los hijos del diablo. Primeramente, los hijos del diablo son idólatras. Vean lo que dice Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. Bueno, si se trata de autosatisfacción, obviamente la idolatría tiene que estar en primer lugar. Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. Vamos a leer rápidamente Romanos capítulo 1, verso 21 al 23. Y vamos a ir notando características que manifiestan los hijos de las tinieblas, o sea, los hijos del diablo. Romanos capítulo 1, verso 21 al 23, dice así la palabra de Dios. Escuchen, esto dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Escuchen, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible y semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría enfrente de cualquier otro pecado. Uno puede decir, uy, qué bien, yo no me hinco ante ninguna virgen, ante ningún cuadrúpedo, ante ningún reptil. Pero recuerda que eso no es idolatría. Si te hago la pregunta, recuerda, ¿qué es lo que más amas en este mundo? ¿Qué es lo que más deseas? Y no está Dios en tu primera respuesta como automático. Eso que te vino primero a tu mente es tu ídolo. Eso es lo que te está alejando de la presencia de Dios. Y los hijos del diablo tienen 1000 ídolos. 1001 ídolos. ¿Puede haber hijos del diablo dentro de la iglesia sirviendo? ¡Claro! Su ministerio es su ídolo. Cuando el Señor dice, ven a la iglesia, un ejemplo,
Cuando el Señor dice, ven a la iglesia, ellos dicen, yo prefiero darle de comer a las personas que están en la calle antes de ir a la iglesia. Tu ídolo es tu servicio, porque estás anteponiendo tu voluntad, lo que tú quieres, antes de una orden directa de Dios, la cual es congregarse. Después de congregarse, por favor, alimenta todo Coajimalpa. Pero si no cumples lo que el Señor ha puesto en primer lugar, por favor, no vayas a cometer pecado queriendo cumplir otras cosas que Dios no te ha mandado en primer lugar. O a otras personas, claro está. Esto lo pongo como ejemplo. O bien, ¿qué amas más? ¿A tus familiares? ¿A tus hijos? ¿A tu trabajo? ¿Qué es lo que antepones más antes que a Dios? Bueno, si tú le preguntas a un hijo del diablo, ¿qué antepones antes que a Dios? Él te va a decir mil y unas cosas. Eso es lo que ellos tienen de pecado, idolatría. Segunda característica. Los hijos del diablo, ¿qué creen? Se entregan a sus pecados sexuales. Se entregan a sus pecados sexuales. Esa es otra de las características de los hijos del diablo. ¿Quieres identificar un hijo del diablo? ¿Ves una persona entregada en sus deseos sexuales? Es sin duda un hijo de tinieblas. Vamos un poco más abajo a Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. Dice así, Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pecado de homosexualidad, pecado de fornicación, pecado de adulterio, pecados sexuales constantes en sus vidas. Esto caracteriza a los hijos del diablo. Recuerden que estamos hablando de una práctica constante en sus vidas, de un estilo de vida. Esto es lo que caracteriza. Y sí, la homosexualidad es pecado, el lesbianismo es pecado, el acostarse con animales también es pecado. Todo esto abomina el Señor, y todas las personas que cometan pecados sexuales, adulterio, fornicación, también tendrán su parte que arde en el lago de fuego y azufre. Pero bueno, esta es una de las características. Recuerden, primero, idolatría; segundo, pecados sexuales. Vamos a ver la tercera rápidamente. Los hijos del diablo tienen mentes corrompidas. ¿Cómo? Sergio, ¿a qué te estás refiriendo con que tienen mentes corrompidas? Sí, el término puede sonar algo abstracto, pero se los voy a decir. Mentes corrompidas a que los hijos del diablo constantemente están pensando en diversos pecados. ¿Para qué? Para autosatisfacerse a sí mismos. Constantemente. Y esto lo vemos en los siguientes versículos. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Vean, Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Aquí Pablo va a enlistar ciertos pecados que nosotros nos daremos cuenta por medio de ellos, que su mente de los hijos del diablo está tan corrompida que solamente piensan en hacer maldad. Vean esta lista de pecados. Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Dice así la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vean lo que hizo Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y vean, verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y eso nos lleva a otro punto. Los hijos del diablo se juntan con otros hijos del diablo. ¿Para qué? Para seguir practicando esta maldad. ¿Por qué? Yo lo leo esto porque de acuerdo con Isaías 5:20, los hijos del diablo, por tener la mente tan corrompida, ¿qué creen? A lo malo le dicen bueno. Eso es lo que pasa con los hijos del diablo. No alcanzan a ver la línea que separa entre lo que Dios ha dado como mandato y lo que Satanás ha dado como pecado. No la alcanzan a ver.
Vamos a ver otra característica, esa sería la última que yo tengo en mi lista. Por supuesto que pueden haber más, pero para temas de esta predicación yo la puse aquí. Otra característica de los verdaderos hijos del diablo. Los hijos del diablo, ¿qué creen? Simplemente hacen la voluntad de su padre el diablo. Yo lo leo, Juan capítulo 8, verso 44 dice, Juan capítulo 8, verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es lo que quieren hacer los hijos del diablo. Los deseos de su padre. Ahora, Satanás tiene que ponerse enfrente de ellos y decirles, oye, yo quiero que forniques con tu vecina o con tu vecino. Oye, yo quiero que robes en tu trabajo. No es necesario que Satanás se ponga enfrente. ¿Por qué? Porque el pecado que está dentro de los corazones de los hijos del diablo simplemente los va a orillar a ¿qué? A cometer todos estos pecados que Satanás ya ha puesto en este mundo controlado por él. ¿Satanás los va a obligar? No, ellos van a querer pecar por su propia cuenta. ¿A ti alguien te obliga a pecar? No, nadie te obliga a pecar, a ti tampoco. Tú pecas porque quieres pecar. Funciona de la misma manera. Estas personas, estos hijos del diablo, simplemente se dejan llevar por la corriente de este mundo, como ya lo dije. Entran a la ciudad del pecado, se deslumbran por las cosas llamativas, por lo políticamente correcto, por lo propio, por la moda, por lo socialmente aceptable, sin darse cuenta que no son más que títeres que están al servicio del titiritero y prontos para ser echado al fuego eterno. ¿Qué va a hacer arder las llamas del infierno? Las almas de los pecadores hijos del diablo. Bueno, regresando a nuestro texto principal, por favor, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 dice, vean, y que practique el pecado es del diablo. Es del diablo. ¿Quién es el diablo? Bueno, nos podemos pasar una predicación entera diciendo quién es el diablo, 1, 2, 3 predicaciones, pero rápidamente yo les voy a dar un resumen de quién es el diablo. La palabra de Dios identifica al diablo como el enemigo de Dios, nada más, es el enemigo de Dios, quien en su afán de ser igual a Dios, tiene como misión ser su adversario y tratar de combatirlo por medios de diversas artimañas. Ese es el diablo a grandes rasgos. Recordemos que el diablo, también conocido como Satanás, quiere deshacer toda la obra de Dios. Y es por este motivo que el diablo interviene constantemente en la historia de la humanidad y en los mismos seres humanos, ofreciendo a la creación de Dios, a todos nosotros, a todos los seres humanos, la oportunidad de pecar contra el Todopoderoso. Con respecto al texto, Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Eso dice el verso 4. Fíjense, si volteamos a ver a nuestras familias, o bueno, tú eres integrante de una familia, todos somos integrantes de nuestra familia. ¿No te has dado cuenta que tú y tus hermanos, o tú y algún familiar, o alguna persona cercana, tienen algunos ademanes que los hace casi iguales a algunas frases? Yo a lo mejor quemo a mi papá y a Janet, pero noté que mi papá desde que está casado con Janet tiene ciertos ademanes de Janet. Y habla luego como Janet o como, bueno, pues es la persona que más cerca está. Así todos notamos. Ahí me dicen, Sergio, tú te pareces mucho a tu papá en tus ademanes, en tu forma de hablar. Alejandro se parece mucho a mi mamá. Y viceversa, ustedes pueden aplicarlo esto a sus vidas. Déjenme decirles que esto pasa igual en la familia celestial. Con la persona que más tiempo pasamos, con nuestras familias, con nuestros familiares, nosotros vamos absorbiendo ciertas características. Los hijos de Dios absorben la santidad de su Padre porque pasan tiempo con Él, y los hijos del diablo absorben la característica de su padre el diablo, que es pecar constantemente. Por eso dice Juan, porque el diablo peca desde el principio, y los hijos del diablo hacen exactamente lo mismo, pecan todo el tiempo, imitando a su padre. Y déjeme decirle que realmente no hay nada más que imitarle al diablo, más que este afán de pecar constantemente. Pero aunque las obras de Satanás, déjeme decirles, hermanos, sean totalmente abundantes, nuestro Dios envió a Cristo al mundo para combatir este gran mal.
¿Por qué? Porque dice el mismo verso 4, lean conmigo. Perdón, este ya sería el verso 5. Dice el verso 5. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Dice el verso 5. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Uno de los propósitos por los cuales Jesús vino al mundo fue para deshacer las obras del diablo. Es decir, vino para erradicar la maldad de este mundo. Esto es lo que dice Juan capítulo 1, verso 29. Yo lo leo. Juan capítulo 1, verso 29 dice. Juan capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por supuesto, y también para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Así acompáñenme a Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 4, verso 18 y 19, para que ustedes puedan ver de qué forma nuestro Señor Jesucristo dice que Él también vino para liberar de esclavitud del pecado a los hombres. Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Dice así la palabra de Dios. Dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Ven la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Alcanzan a ver que a libertad hemos sido llamados? Bien, a esto vino. A dar una renovación completa de nuestro espíritu y un perdón sin igual a todos aquellos que queramos creer en su nombre. Vamos a continuar con nuestro texto base. Vamos al verso 9. Vean lo que dice, 1 de Juan capítulo 3, verso 9. Dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vamos a quedarnos con la primera frase. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y estas palabras se repiten, no son similares al verso 6 del mismo capítulo. El apóstol repite la idea de que los genuinos hijos de Dios no practican el pecado y aún no pueden pecar porque gracias a las falsas enseñanzas que estaban predominando en Asia Menor, muchos de los cristianos fueron seducidos y engañados para vivir vidas llenas de libertinaje, donde en vez de practicar la santidad que encontramos en la palabra de Dios, buscaban satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Entonces, nace la pregunta, ¿por qué Juan repite una y otra vez que los hijos de Dios no pueden pecar? ¿Por qué vemos que constantemente, ya lo vimos en los versos anteriores y en estos, Juan repite constantemente que los hijos de Dios no pueden pecar? Escuchen, porque en los deseos del corazón del creyente nunca estará el deseo genuino de buscar el pecado, y mucho menos vivir bajo el dominio del pecado. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Y esto creo que es una evidencia para que examinemos nuestros corazones. ¿Hay un deseo genuino en tu corazón por querer pecar? Quizás no seas hijo de Dios. Quizás no seas hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no tienen ese deseo de pecar. No buscan el pecado, no quieren vivir en pecado. Ahora también hay otra realidad, que también lo vimos en la parte 1. Pueden ver el video. Es una realidad que ambas familias, tanto la familia de Satanás como la familia de Dios, pecan. Sus hijos de los dos padres pecan. Esta es una realidad. Pero la diferencia radica en que los integrantes de la familia celestial, o sea, los hijos de la familia de Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado y buscamos perdón de Dios y dejar con todas nuestras fuerzas este pecado.
Esa es la gran diferencia. Y además déjenme decirles algo, no estamos solos en esto. ¿Por qué? Porque Dios ha dado diversas bendiciones a sus hijos para ayudarles a combatir estos pecados. Y son verdades que yo se los quiero compartir el día de hoy. Algunos de ustedes dirán, después de escucharlas, Sergio, estas son verdades que aprendo en una escuela dominical, si es que tuvieron la bendición de ir en una buena escuela dominical. Pero les diré, sí, pero estas son las verdades espirituales que mantienen al cristiano inmaduro parados en esta vida. ¿Cuáles pueden ser estas bendiciones que nos ayudarán a dejar nuestro pecado, aún siendo hijos de Dios? 1, el reconocer esto y el saber esta verdad, que fuimos escogidos por Dios, que entre miles de personas en el mundo, millones y millones, tú fuiste escogido por Dios. Y tiene que darte ánimo para dejar de pecar. Acompáñenme a Romanos 8, 29 al 30. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. 8, 29 al 30. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Dice así la palabra de Dios. Vean cómo el Señor nos escogió, nos predestinó. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tu glorificación ya ha sido anunciada y segura. Hoy tú ya puedes declararte glorificado. ¿Por qué? Porque el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esta gran verdad de amor te tiene que ser suficiente para dejar de pecar. Otra gran verdad para dejar de pecar. Tú fuiste salvado por Cristo si es que realmente eres hijo de Dios. Tú fuiste salvado por Cristo. No fuiste salvado por Gabriel, el ángel Gabriel. No fuiste salvado por el arcángel Miguel, o ponle cualquier otro nombre de ángeles que no vengan en la Biblia, que hay muchos en la calle. No fuiste salvado por un ser celestial. No fuiste salvado por un superhéroe de Marvel o DC, ¿no? Tú fuiste salvado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vean lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos capítulo 9, verso 28 dice así la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Este es tu Salvador, el Señor, quien vendrá y quien se entregó por ti. Ahora puedes decir, bueno, igual que los apóstoles, bueno, Cristo ya no está. Yo sé que está intercediendo en los cielos por mí, pero Cristo ya no está. ¿Qué otra fuerza tengo para poder resistir el pecado? Dios pensó en todo y nos tiene cubiertos en todas las áreas. Nos dejó a su Santo Espíritu. Fuimos sellados por el Santo Espíritu. Efesios capítulo 1, verso 13 dice. Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13, dice así la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ves? Padre te escogió, Cristo te salvó, el Espíritu Santo te selló y mora en ti. Estás cubierto por la Trinidad. Bueno, y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si un día no escucho a la Trinidad? Déjame decirte que no solamente la Trinidad te ha salvado, te ha escogido, te ha sellado, sino que también la Trinidad misma te ha regenerado. Por eso mismo confío en esto, que los verdaderos hijos de Dios
no buscan el pecado porque odian el pecado, porque Dios los ha regenerado. Si tú no odias el pecado es porque Dios no ha regenerado tu vida. Dios quizá no te haya cambiado y quizá no sea tu Padre. ¿Cómo te regenera de la antigua manera de vivir? Te voy a poner un ejemplo bien bueno, muy padre, iba a decir bien padre, que Paul Washer pone. Imagínate que antes, sin afán de ofenderte, ¿no? Pero este es el ejemplo. Mejor dicho, imagínate que Sergio antes era un puerquito. Era un puerquito. Bueno, sí, estoy puerquito, estoy cachetoncito. Estoy puerquito. M de marranito, ¿no? Soy talla M de marranito. Imagínate que Sergio antes era un hijo del diablo y eso es lo que yo era. ¿Qué es lo que comen los puerquitos? Los sanchos. ¿Qué es lo que comen? Comen basura. Tú le puedes dar basura y ellos comen de todo. Yo antes iba a mi pecado como puerquito, como hijo del diablo. Satanás me aventaba sobras, pecado. Yo iba detrás de las sobras a comer. Y me gustaba, porque era mi alimento. Yo era un puerquito. Yo era un hijo del diablo. Eso es lo que me gustaba, pecar. Lo echado a perder, lo podrido. Pero un día Dios me vio, Cristo me vio, el Espíritu Santo me vieron, la Trinidad. Y dijeron, Sergio, yo te he escogido. ¡Pah! De ser un puerquito, ahora soy un ser humano. Y yo me veo comiendo el pecado. ¿Qué creen lo primero que hice? Vomité del asco. ¿Que Cristo, tú me salvaste? Sí. ¿Ahora qué debo de comer? Lo santo. Así funciona en la vida de los regenerados. Tú antes comías basura. Ahora comes platillos celestiales. Santidad, hermano, santidad. Por eso es imposible que un hijo del diablo genuinamente pueda hacer obras de justicia. Y por eso es imposible que un genuino hijo de Dios pueda ir al pecado. Porque él ha sido regenerado. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 3. 1 de Pedro capítulo 1 verso 3 dice. 1 de Pedro capítulo 1 verso 3. Dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer. Ya eres nuevo, ya eres distinto. Tú ya no te conformas con la basura. ¿Qué otra bendición nos da el Señor para combatir este pecado? Como sus hijos, por supuesto. Yo lo voy a leer rápidamente. Nos dio la bendición de la palabra. ¿Y esto en qué nos ayuda? En mucho. Salmo 119, verso 9. Lo repito una vez más. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿O tú te has hecho tu pregunta? ¿Con qué limpiarás tú tu camino? Con guardar tu palabra. Tú no tienes victoria con el pecado porque no guardas la palabra de Dios. Tú no tienes victoria con el pecado porque no estudias la palabra de Dios. Tú vives siendo esclavizado al pecado porque no has sido iluminado por la palabra de Dios. No la estudias, no la meditas, no la vives. No le tomas importancia por eso. Pero aquí está la bendición para todos nosotros. Hay que agarrarla. Y por último, esto yo lo voy a leer, pero quiero que anoten el texto. De una vez, Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Anótenlo, por favor. Apocalipsis, capítulo 21, verso del 1 al 4. Vean lo que dice. ¿De qué otra manera nuestro Señor Jesucristo ayuda a sus hijos a no caer en pecado? ¿Cuáles son estas bendiciones? Primero vimos que fuimos escogidos, tener esto en mente, tener en mente que fuimos salvados por Cristo, tener en mente que hemos sido sellados, tener siempre en mente que hemos sido regenerados, tener siempre en mente el poder de la palabra de Dios y por último, tener siempre en mente las bendiciones eternas. Tú no puedes caminar en esta vida sin meditar en lo que te espera en un futuro. Es una realidad. Y ve lo que te espera en el futuro. Dice Juan, el mismo que escribió esta carta, fue el mismo que tuvo esta visión del futuro. Dice Juan, el apóstol, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía,
he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, porque las primeras cosas pasaron. Esto es lo que te espera. Si mantienes todo esto en tu mente, da por hecho que tienes todas las armas necesarias para ya no caer en pecado. Porque es una realidad, pecas, pero necesitas dejar de pecar. No vives en pecado como los hijos del diablo. No te deleitas en tu pecado, pero pecas. Y estas armas te ayudarán a no hacerlo. Fíjense que ya estamos en el último verso, en el verso 10. De Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Ya estamos en el último versículo. ¿Y qué creen? En este último versículo, Juan hace mención de dos evidencias contundentes. Ya di muchas evidencias. Juan también ya dio muchas evidencias. Pero él no quiere dejar cabos sueltos. Y da dos evidencias contundentes y las menciona por nombre para identificar a los genuinos hijos del diablo de los genuinos hijos de Dios. Lean conmigo el verso 10. Dice, lean cómo Juan lo escribe. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto precisamente dice Juan, en esto es lo primero que sale a la luz. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. El que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, primero vamos a concentrarnos rápidamente. Salud. Todo aquel que no hace justicia. Dice eso el texto. Todo aquel que no hace justicia. ¿Qué es justicia? Ya hemos dicho que justicia quiere decir buenas obras. Obras buenas. Pero no cualquier obra, sino obras buenas realizadas para darle gloria a Dios. Para el Hijo de Dios es muy natural hacer obras de justicia. Muy natural. ¿Por qué? Porque sabe que cada vez que el Hijo de Dios hace una buena obra, pues glorifica a su Padre con esa buena obra. Para él es muy natural. Pero para los hijos del diablo no pueden hacerlo. ¿Cómo? Bueno, es verdad, pongan atención, ¿es verdad que los inconversos dan de comer a los pobres? Claro, los inconversos dan de comer a los pobres, solamente asientan con su cabeza. ¿Dar de comer a los pobres es una buena obra? Sí es una buena obra. ¿Por qué? Porque si el pobre no tiene que comer, pues le está dando de comer a los pobres. Que los inconversos le den de comer a los pobres es una buena obra, claro que es una buena obra. Bueno, algunos falsos maestros enseñan unos versos de la Biblia. ¿Es bueno enseñar versículos bíblicos? ¿Es bueno leer la Biblia públicamente en cualquier lugar? Sí, es buena obra. ¿Vemos que un falso maestro en algún sentido está haciendo una buena obra? Claro. ¿Los satanistas pueden amar a su familia, a sus amigos? ¿Es una buena obra amar? Claro, es una buena obra. Sí, pero ¿qué creen? A pesar de que estas son buenas obras hechas por inconversos, no son obras de justicia. Porque las genuinas obras de justicia sirven para glorificar a Dios. Por eso ellos no tienen obras de justicia. Por eso ellos no las pueden hacer. Porque todo lo que ellos hacen, lo hacen para sí mismos. Los inconversos dan de comer a los pobres por deseos egoístas. Los falsos maestros enseñan la Biblia. Quizá les conviene enseñar unos capítulos buenos. ¿Para qué? Para después decirles, ¡paz! Necesito su dinero. Un ejemplo. Los satanistas aman a sus familias porque es parte de amarse a sí mismos. Porque obtienen algo personal. ¿Se dan cuenta? Si tu obra o una obra no está enfocada a darle gloria a Dios, esa obra no puede ser considerada obra de justicia. Una obra buena, claro, conforme al mundo, pero no una obra de justicia. Y déjenme decirles que en eso también caen muchos hijos de Dios. Hacen obras buenas, pero no obras justas. Dan de comer a miles,
pero no es justo. Enseñan a multitudes, pero no son cosas justas, porque sirven para aplacar sus conciencias, sirve para hacer crecer sus propios ministerios antes de darle la gloria a Dios. Vean estas palabras que se me hacen fuertes en Gálatas capítulo 6, versos 7 a 10. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Vean lo que dice. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Dice esto Pablo: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Todas tus obras serán puestas al fuego. Y Dios dirá: voy a ver cuáles hiciste para mi gloria y cuáles las hiciste para tus egoístas propósitos. Todo será echado al fuego y todo será probado. Todos seremos juzgados. Bueno, los que no son hijos de Dios, sus obras cuando sean echadas al fuego, simplemente obras buenas, todas se van a quemar. Y no solamente su fruto, sus obras, sino también ellos mismos, como ya lo vimos. Así que hay que tener cuidado, ver a qué familia pertenecemos. Y la segunda evidencia que que dé evidencia de que esta persona no es una hija de Dios o un hijo de Dios, es que no ama a sus hermanos. Este punto, fíjense que a lo largo de toda la carta de Primera de Juan notamos algo, que constantemente Juan está tomando en cuenta el tema del amor. Amarse unos a los otros, amar a los hermanos. Y este no es una excepción. Y Juan vuelve a decir: ¿quieres saber si eres hijo del diablo? No amas a tus hermanos. Este tema lo va a tocar en los siguientes versículos. Ahorita solamente lo voy a abordar de una manera general. Bueno, tú puedes identificar si tú eres un hijo del diablo o una persona que se hace llamar cristiana es hijo del diablo si no ama a sus hermanos. Yo te hago la pregunta a ti. Hazte esta pregunta: ¿amo a la iglesia de Cristo? ¿Realmente amo a la iglesia de Cristo? ¿Realmente amas a tu hermano en la fe? ¿Realmente quieres dar la vida por ellos? ¿Realmente quieres venir a los servicios? Sí, para escuchar la palabra de Dios, claro, para alabarle también, pero ¿quieres venir a los servicios para pasar tiempo de comunión con tus hermanos? ¿Oras por tus hermanos? ¿Quieres servir a tus hermanos? Lo repito. Si tu respuesta a estas preguntas fue sí, gloria a Dios, eres un hijo de Dios. Pero si tu respuesta a estas preguntas fue: Sergio, mira, la verdad yo no siento amor por los hermanos de la fe. El problema no está en los hermanos. El problema está de que quizá tú no seas un verdadero hijo de Dios. Si tú no puedes manifestar el amor por los hermanos en Cristo, quizá no seas hijo de Dios. Y estoy muy seguro de que no lo eres. Porque eso dice Juan. Por eso hay que examinar nuestras vidas. Voy a cerrar con este versículo el tema. Vean lo que dice con respecto al amor a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21. Después de estas dos grandes evidencias, vean, Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Está hablando de hermanos de la fe, no está hablando de hermanos carnales. Está hablando de hermanos en la fe. O sea, si tú conoces a un cristiano y lo odias, esto dice el Señor para ti. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él:
El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es que este hermano me ha hecho enojar. Ese hermano en la fe, sí, ámalo. Es que este hermano es inmaduro, esta hermana es inmadura. Este hermano en la fe, ámalo. Pero es que Dios lo juzgará a él, tú lo has dicho, Dios lo juzgará a él, que no te juzga a ti por cometer este pecado. Regresando al tema, estas van a ser mis últimas palabras. Así identificamos a los verdaderos hijos de Dios, a los genuinos hijos del diablo. Un genuino hijo de Dios, para concluir, no peca, porque no vive en pecado. Y hace obras de justicia, no buenas obras, sino obras de justicia que glorificarán al Padre. Y los genuinos hijos del diablo pecan porque es lo único que saben hacer, vivir en la inmundicia. Y tenemos dos grandes evidencias. Uno, no aman a los hermanos en Cristo porque no hay amor en ellos. Y dos, como lo vimos, la segunda evidencia, que simplemente ellos no pueden cometer obras de justicia porque no aman al Dios de la justicia. Vamos a orar.